Muy bien, bienvenidos a la clase de hombro de la materia Articulación Básico-Clínico Comunitaria 1. Vamos a definir el hombro. El hombro es la unión del esqueleto axial al esqueleto apendicular. Es lo que une el brazo al tronco. Vamos a hablar de cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula. Entonces, vamos a decir que la cintura escapular y los huesos de la porción libre del miembro superior van a formar el esqueleto apendicular superior. Muy bien, aquí podemos observar a los huesos que forman al complejo articular del hombro, ¿sí? Que son la clavícula por delante, la escápula por detrás y el húmero de forma lateral. La clavícula en su parte medial se articula con el esternón y la primera costilla, dándole anclaje a la cintura escapular, un anclaje al esqueleto axial. Y en su parte lateral, la clavícula se va a articular con el acromión de la escápula. Y la escápula a su vez se va a articular con el húmero del lado de afuera y con el tórax por delante. En esta imagen lo que vemos es una mirada de frente de una persona que le han removido las costillas, entonces vemos la cara anterior de la escápula. Así nos orientamos un poquito en la imagen. Bien, el hombro es considerado un complejo articular que está compuesto por varias articulaciones, ¿sí? La articulación glenohumeral o escapulohumeral es una anartrosis, es la unión de la cabeza del húmero con la glena de la escápula. La articulación subdeltoidea es una sinsarcosis, es una articulación falsa y está por debajo del deltoide. La articulación escapulotorácica también es una cisarcosis, es una articulación falsa, ya que no hay unión de hueso y hueso, sino en este caso la articulación escapulotorácica es la unión del músculo subescapular con el músculo serrato. La articulación acromioclavicular es una artrodia, es la unión entre el acromión de la escápula y la clavícula en su parte distal. Y por último la articulación externo-costoclavicular, que es un doble encaje recíproco, una silla de montar o celar. Bien, entonces vamos a resaltar un poquito la importancia del hombro. Como dice la diapo, el hombro asociado al codo permite posicionar la mano en el espacio. Ahora bien, la importancia de esto es que si yo parto de una posición anatómica, cuando quiero posicionar la mano en el espacio, sea para tomar un objeto, lavarme las manos, tocarme la cara o comer, el movimiento parte desde el hombro, sumándose al movimiento del codo para posicionar la mano. Pero todo el movimiento que va a ubicar la mano en el espacio nace desde el hombro. Bien, vamos a comenzar a describir los huesos, vamos a hacer la osteología de los huesos que intervienen en la cintura escapular. Vamos a comenzar con la escápula. La escápula es un hueso plano, se ubica posterior al tronco. Es un hueso plano de forma triangular de base superior. Y se encuentra ubicado entre va de la segunda a la séptima costilla. Si es un triángulo de base superior vamos a encontrar un borde superior, que en el borde superior vamos a encontrar a la escotadura de la escápula y a un ángulo en su borde, en su ángulo interno, vamos a encontrar el ángulo superior de la escápula. Vamos a encontrar un borde medial o borde vertebral, un ángulo inferior, un borde lateral o axilar,
Seguido hacia arriba, en ese borde axilar, vamos a encontrar un tubérculo que se llama infraglenoideo, porque se encuentra precisamente por debajo de la cavidad glenoidea de la escápula, que es la que está representada de forma blanquecina. Está recubierta de cartílago hialino porque es una superficie articular. Y por encima de la cavidad glenoidea vamos a encontrar a la tuberosidad supraglenoidea. Vamos a encontrar a la apófisis coracoides, que va a dar origen o inserción proximal al músculo coracobraquial, entre otros. Y más posteriormente podemos observar el acromión. Bien, por último, en la cara anterior vamos a encontrar la fosa del músculo subescapular, que marca como un labio en su borde vertebral, ¿sí? Por la tracción que genera sobre este borde, su inserción. En una vista posterior, otra vez vamos a arrancar desde arriba hacia abajo, del ángulo superior, el borde superior, que vamos a encontrar a la escotadura de la escápula. Hacia adelante vamos a encontrar a la apófisis coracoides, ¿sí? Y más posterior al acromión. No obstante, no podemos dejar de remarcar al hueso que resalta hasta teniendo los músculos encima, que se llama espina de la escápula. Es un hueso en forma de espina que va de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás, ¿sí? Proyectándose hacia atrás, y en su extremo lateral se dirige hacia adelante, cambiando de dirección, formando lo que se llama el acromión. Ahora encontramos la espina, ya describimos la espina. Por encima vamos a encontrar la fosa supraespinosa, que va a alojar al músculo supraespinoso. Por debajo de la espina, a la fosa infraespinosa, ¿sí? Y vamos a encontrar el borde de la inserción del redondo menor, la fosa del redondo menor, y la fosa del redondo mayor, mucho más pequeña. Muy bien, de esta vista superior podemos observar mucho mejor a la fosa supraespinosa. Como les dije, en el ángulo superior tenemos el borde superior, ¿sí? Que va a presentar a la escotadura de la escápula y se va a continuar hacia la apófisis coracoides. También en esta vista superior nos facilita el observar el cuello de la escápula, que va a proyectar la cavidad glenoidea hacia afuera. Bien, todo lo nombrado hasta ahora en esta diapo estarían más en la parte anterior, ya que recuerden que la espina de la escápula es una proyección posterior del hueso, que podemos ver mejor en una vista lateral. Como podemos ver otra vez aquí, el ángulo superior que se observa, la cavidad glenoidea es notable, el tubérculo infraglenoideo, la espina de la escápula y el acromión, más por delante. O sea, sería la proyección anterior y lateral de la espina, sería el acromión. También podemos ver el borde axilar o el borde interno. Hacia adelante podemos observar la fosa subescapular y por detrás la fosa infraespinosa. En esta vista lateral también, justo por encima de la cavidad glenoidea, vamos a encontrar el tubérculo supraglenoideo, que va a dar origen a la porción larga del bíceps braquial, mientras el tubérculo infraglenoideo va a dar origen o inserción proximal al músculo tríceps.
Bien, vamos a hablar un poquito del húmero. El húmero es un hueso largo, ya que predomina el largo sobre el ancho y lo profundo, ¿sí? Es un hueso que va a estar dividido en una epífisis proximal, que es la que vemos aquí. Es la que más nos interesa en esta clase. En su epífisis proximal, el húmero, vamos a encontrar una cabeza blanquecina, rodeada de cartílago hialino, que es la superficie articular. Inmediatamente por donde termina esa parte blanquecina se encuentra lo que se llama cuello anatómico. Acá tenemos otra imagen. Bien. Lo que hemos representado con una M es el tubérculo mayor del húmero, también llamado troquíter. En el lado más anterior y medial encontramos al tubérculo menor. Entre medio de los dos tubérculos encontramos un surco que se llama intertubercular o fosa bicipital, porque va a alojar al tendón de la porción larga del bíceps braquial. Justamente por debajo de los tubérculos, donde terminan los tubérculos, vamos a encontrar lo que se llama cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico es precisamente tiene ese nombre porque es donde generalmente se fractura el hombro, el húmero, y donde se realiza el corte para hacer una cirugía de reemplazo articular. En la imagen de más a la derecha vamos a encontrar el cuello anatómico, otra vez, y el cuello quirúrgico. Este sería el de la imagen derecha sería un húmero izquierdo y el de la imagen izquierda sería un húmero derecho. En la imagen del medio podemos observar el húmero en una visión posterior, ¿sí? Donde vemos solamente el tubérculo mayor, a la cabeza del húmero, donde termina la cabeza del húmero el cuello anatómico, y el cuello quirúrgico inmediatamente por debajo de donde termina el tubérculo mayor. Bien, como dijimos anteriormente, el húmero es un hueso largo ya que predomina el largo sobre el ancho y el profundo, ¿sí? Entonces, por ser un hueso largo va a tener una epífisis proximal, una diáfisis, que es la parte más alargada del hueso, y una epífisis distal. En la diapositiva anterior acabamos de describir la epífisis proximal. Ahora vamos a hablar un poquito de los accidentes que hay en la diáfisis. En la diáfisis, lo que tenemos que resaltar en esta imagen, en la vista posterior precisamente, es lo que se llama tuberosidad deltoidea o B deltoidea porque tiene forma de B corta. También observamos cómo una proyección del tubérculo mayor es como que se torsiona sobre sí mismo el hueso, formando un surco. Ese surco que se forma lo marca durante todo el crecimiento la arteria radial. Entonces se va a llamar arteria radial, ese surco. Se va a llamar surco de la arteria radial. Luego encontramos la epífisis distal, que la veremos en la próxima clase, en la clase de codo. Bien, pasamos a la clavícula, que dijimos que se iba a articular en su parte lateral con el acromión y en su parte medial con el esternón. La clavícula es un hueso largo, como podemos observar tiene una doble curvatura, como describen los libros anatómicos tradicionales, tiene forma de S itálica. Podemos observar que su parte medial o interna es convexa anteriormente
y es fácil de palpar, una zona fácil de palpar. Si la dividimos podemos decir que 2/3 de la clavícula son convexos anteriormente. Ahora, su tercio distal, ¿sí? Su tercio más lateral, es cóncavo anteriormente. Por eso se describe en forma de S itálica. Podemos encontrar a la extremidad acromial un tubérculo conoideo que va a albergar al ligamento conoide, el cuerpo y la cara external que va a tener una cara articular, ¿sí? Que se va a articular directamente con el esternón y la primera costilla. En su cara inferior, vamos a ir de afuera hacia adentro otra vez, vamos a encontrar la cara articular para articularse con el acromión, o sea, va a ser la extremidad acromial. La línea trapezoidea, que es donde se va a insertar el ligamento trapezoide. También vamos a observar el tubérculo conoideo, que es donde va a dar inserción el ligamento conoide. El surco del músculo subclavio, que su inserción deja un surco con el pasar del tiempo. Y por último, en su cara inferior, en su parte medial, vamos a encontrar la impresión del ligamento costoclavicular. El hombro está formado, como dijimos al principio de la clase, por la articulación de adentro hacia afuera, por la articulación externo-clavicular, vamos de adentro hacia afuera y de adelante hacia atrás. Vamos a encontrar la articulación externo-clavicular, la acromioclavicular, la subacromial, que es falsa, la glenohumeral, que es la articulación de la glena de la escápula con la cabeza del húmero, y la articulación escapulotorácica, que también es falsa. La articulación externoclavicular es un encaje recíproco o en silla de montar o celar. La articulación acromioclavicular es una diartrosis. La subacromial también es una articulación falsa o sin sarcosis. La glenohumeral es una sinovial esferoidea. Es una enartrosis. Como podemos observar, se ve la primera costilla, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta y la sexta costilla con su cartílago costal que se va a unir al esternón. Bien, la articulación esternoclavicular une la cintura escapular al tórax. Es un doble encaje recíproco, como habíamos dicho anteriormente. Las superficies articulares son dos carillas articulares del extremo medial, ¿sí? Del que estamos viendo, que van a articular por un lado con la carilla del manubrio esternal y la otra con el cartílago costal. Va a encontrarse uniendo esta articulación un ligamento anterior, uno posterior, uno superior que va a unir la articulación derecha de la articulación izquierda y un ligamento inferior. Los movimientos de esta articulación son de elevación, descenso, proyección hacia adelante y proyección hacia atrás. Son de pequeña amplitud y se evidencian cuando se abduce el hombro, por ejemplo, o se eleva el brazo sobre el hombro. Bien, la articulación glenohumeral o escápulo-humeral es de tipo sinovial, esferoidea, ya que la cabeza del húmero representa 2/3 de una esfera y es enartrósica. Esto quiere decir que permite todo tipo de movimientos en los tres planos y en los tres ejes ortogonales.
Bien, dijimos que era sinovial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa sinovial? Quiere decir que tiene líquido sinovial que va a lubricar y proteger de grandes roces y presiones a las superficies articulares de cartílago hialino. Este líquido va a estar contenido dentro de una cápsula articular. Esta cápsula va a rodear a toda la articulación, por ende se va a insertar, rodeando la cavidad glenoidea de la escápula, y por el otro lado, en el cuello se va a insertar en el cuello anatómico del húmero, así rodea toda la articulación. Ahora bien, un dato curioso en esta articulación es que esta cápsula da como pliegues y proyecciones. Una de estos pliegues es lo que se observa en la figura, que va hacia el borde de la parte inferior de la apófisis coracoides. Se ve como una bursa subescapular. Y termina incluyendo y protegiendo al tendón del bíceps braquial. Recuerdan que habíamos dicho que entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor había un surco intertubercular por donde discurría el tendón de la cabeza de la porción larga del bíceps braquial. Dicho sea de paso, este músculo nace en el tubérculo supraglenoideo y como se ve bien en esta imagen, una parte de la cápsula termina protegiendo este tendón que va a pasar por la correa bicipital o surco intertubercular. Como se ve en esta imagen también, hay un ligamento importante que se llama ligamento transverso del húmero, que va desde la tuberosidad mayor, o sea del troquíter, a la menor, al troquín, formando un puente y al mismo tiempo un canal para el tendón de la porción larga del bíceps, para contenerlo, ¿sí? Para que este tendón en su accionar no salte entre los tubérculos. Hay otros dos ligamentos de importancia, ¿sí? Hay otros ligamentos de importancia, que son el ligamento acromioclavicular, el córaco acromial y el ligamento córaco-clavicular. Es muy importante que sepan las referencias óseas, los detalles óseos, porque después todo va a tomar el nombre por donde va a pasar o por donde se va a insertar, ¿sí? Por ejemplo, el ligamento acromioclavicular va del acromión a la escápula, del acromión de la escápula a la clavícula. El ligamento córaco-acromial va de la apófisis coracoides a el acromión. Y el ligamento córaco-clavicular se divide en dos, en uno que se va a llamar trapezoide y el otro conoide. Y va a discurrir de la apófisis coracoide a la clavícula, precisamente al tubérculo de ese nombre. Lo que quiero resaltar de la importancia de la cápsula articular es que en su parte inferior, la parte inferior es la más débil, es la menos reforzada de ligamentos, por lo tanto se encuentra propensa a subluxaciones o luxaciones de la articulación. Bien, seguimos con la articulación glenohumeral. Como dijimos que es una articulación sinovial, recuerdan, y es una enartrosis, es la más móvil. Esta articulación va a tener un soporte extra que se va a llamar labrum glenoideo o rodete glenoideo, ¿sí? El rodete glenoideo va a tener la función de aumentar la superficie articular para dar mayor congruencia articular entre los dos músculos. Esto quiere decir, ustedes imagínense que queremos articular una pelota de fútbol con
a ver, con un pinchito de esos que se usan para parar una pelotita de golf, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una superficie voluminosa contra otra superficie que daría la cavidad articular muy pequeña, por ende inestable, ¿no es cierto? Entonces, la naturaleza es sabia, entonces a la cavidad glenoidea le puso una extensión. Esa extensión se va a llamar labrum glenoideo o rodete glenoideo. Ese rodete va a aumentar la congruencia articular, dándole mayor estabilidad a la articulación. Ahí se los acabo de señalar en rojo a la extensión de la cavidad glenoidea, labrum glenoideo. En la imagen de la izquierda también podemos observar a la cavidad glenoidea, bien central, seguida de su extensión del labrum glenoideo o el rodete glenoideo. Bien, en una radiografía de frente vamos a encontrar a la clavícula, ¿sí? Un hueso horizontal, se ve básicamente horizontal, un poco curvo hacia abajo. Vamos a encontrar la articulación acromioclavicular, muchas veces se encuentra separada o se ve un poquito más separada, es normal, eso porque acuérdense que en la unión hay cartílago hialino. El acromión, ¿sí? Se ve clarito. Vamos a seguir con la escápula. ¿Se acuerdan que la escápula tenía forma triangular de base superior con un borde medial o un borde axilar que se encuentra vertical a las costillas, ¿sí? Atravesando las costillas? ¿Lo alcanzan a ver? Se ve lindo. Vamos a encontrar un borde lateral o un borde axilar, ¿sí? Vamos a encontrar la cavidad glenoidea, que se ve. Vamos a encontrar al proceso coracoides, que se ve un poquito montado. No sé si lo alcanzan a distinguir. Está bien señalado. Vamos a ver a la cabeza del húmero, ¿sí? A la esfera de la cabeza del húmero, al tubérculo mayor, al cuello quirúrgico que está directamente por debajo donde terminan los tubérculos, ¿sí? Y del lado derecho vamos a observar las costillas, ¿sí? Bien, como habíamos dicho, la articulación del hombro, o sea, la glenohumeral, es una articulación esferoidea, ¿sí? Que va a tener movimientos en los tres planos y en los tres ejes. Así que vamos a describir un poquito los movimientos. Movimiento de flexión, ¿sí? Partiendo de una posición neutral, puede ser elevando los 90 grados hasta los 160, va a actuar determinado grupo muscular, que lo vamos a ver más detalladamente en la clase de morfofisiología. Y de 60 a 180, lo que se produce más o menos entre los 90 grados y los 160, lo que se va a producir es una rotación automática de la cabeza del húmero para evitar que el tubérculo mayor choque con el arco acromial para llegar a los 180 grados. Entonces podemos decir que tenemos una flexión de 180, podemos lograr una flexión de 180 grados con con el complejo de la cintura escapular. Y una extensión, siempre partiendo desde una posición neutra, hacia atrás de 60 grados. También vamos a tener una abducción de 180. Con el mismo dato que pasa en la flexión para que siga su elevación el hombro,
más o menos a los 90 grados, se produce una rotación automática de la cabeza del húmero para lograr los 180 grados de flexión. La rotación se puede medir en una posición con una abducción de 90 grados de hombro. ¿Sí? Se puede medir la rotación externa, llevando la palma hacia arriba, hacia el lado de la cabeza. Generalmente alcanza los 90 grados para uno y para el otro, muchas veces un poquito menos. Y lo que hay que observar es si la relación entre la rotación externa y la interna hay alguno que se mueva menos, por ende se puede decir que hay una hipomovilidad por ejemplo, en la rotación interna. Supongamos que pasa a los 90 grados la rotación externa y la rotación interna quede a 45, podemos hablar de una hipomovilidad en rotación interna. Ahora, esa es una forma. La otra forma es con el brazo al lado el brazo aducido, ¿sí? O sea, con el codo hacia abajo, la articulación del codo flexionada a 90 grados, ¿sí? Se puede llevar hacia afuera, que generalmente una gradación normal de rotación externa serían 60 grados, y una rotación interna de mucho más amplia, ya que puede llegar hasta la espalda. Hay algo que hay que saber, que es lo que se llama ritmo escápulo-humeral, que es la relación que tiene la escápula, o sea, la articulación escapulotorácica con la escápulo-humeral. Hay una relación de 2:1 en movimiento, o sea, el brazo se mueve, ¿sí? O sea, movemos la articulación glenohumeral, por ejemplo, en una abducción, ¿sí? Y sería más o menos que a una abducción de 90 grados, 60 corresponde a la articulación glenohumeral y 30 a la escapular, a la escapulotorácica, ¿sí? Pasando los 90 grados, influye en la articulación, además de la vasculación escapular, va a seguir discurriendo, la clavícula empieza a elevarse, por ende suma grados de movilidad a la glenohumeral, más allá de que esta articulación, de que la glenohumeral es la articulación de mayor capacidad de movimiento del cuerpo, necesita del complejo articular del hombro para llegar a los movimientos extremos. En esta diapo podemos ver al gran Manu Ginóbili, un genio del deporte argentino, con distintos movimientos de hombro. Muy bien, en esta radiografía ya nos vamos introduciendo los músculos principales del hombro. Y algo que no podemos dejar de saber es el famoso y nombrado manguito rotador, o manguito de los rotadores, que forma la contención horizontal de la cabeza del húmero a la glena escapular. Este manguito está formado por 4 músculos, que son, a saber, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. El supraespinoso, recuerden que hablamos de la fosa supraespinosa en la escápula, se va a encontrar ahí, se va a encontrar alojado en la fosa supraespinosa. El infraespinoso va a estar directamente por debajo de la espina de la escápula. El subescapular va a estar por delante de la escápula, formando la articulación escapulotorácica. Y el redondo menor va a partir casi desde el vértice, desde el ángulo inferior de la escápula, a el tubérculo mayor. ¿Sí? Bien, estos músculos van a tener su origen
el supraespinoso en la fosa supraespinosa, el infraespinoso en la fosa infraespinosa y el redondo menor en la fosa para el redondo menor de la escápula. Estos tres músculos que acabo de nombrar van a insertarse en la tuberosidad mayor, en el troquíter. El redondo menor se va a insertar en la cara, en el borde posterior, el infraespinoso y el supraespinoso en el borde superior. Obviamente el infraespinoso mucho más inferior que el supraespinoso, ya que el borde es oblicuo al plano axial. Y el subescapular, ¿sí? ¿Se acuerdan que salía de la fosa para el subescapular de la escápula y se va a insertar al tubérculo menor? Bien, seguimos hablando del subescapular. Acá lo podemos ver en la fosa del subescapular, que deja un borde en el borde medial, genera un borde en el hueso. Y podemos ver su inserción distal en el tubérculo menor del húmero. Este músculo, si entendemos su origen y su inserción, vamos a entender de que si acortamos los puntos de origen e inserción, va a terminar generando un movimiento de rotación interna del brazo. Este músculo está inervado por el nervio subescapular, que está formado por las raíces de C5, C6 y C7. Esas raíces las vamos a ver en la clase de integración del miembro superior. En esta vista posterior, oblicua, podemos observar ya marcado al redondo menor, ¿sí? que nace del borde axilar de su extremo más distal, para insertarse en el borde posterior del tubérculo mayor. Otro músculo que se observa en esta imagen es el supraespinoso. Tomen siempre de referencia a la espina de la escápula, que es el único hueso que sobresale entre los músculos. Entonces, si hablamos de supraespinoso, estamos hablando del músculo que está por encima de la escápula, que sale de la fosa supraespinosa, que se va a insertar al tubérculo mayor. El otro músculo que nos falta es el músculo que quedaría entre medio, que sería el infraespinoso, que se encuentra alojado en la fosa infraespinosa, posterior y por debajo de la espina de la escápula, hasta también el tubérculo mayor del húmero. Como les dije anteriormente, estos se insertan en puntos distintos, pero del tubérculo mayor. Los músculos supraespinoso e infraespinoso terminan casi en el mismo lugar. Esto, por supuesto, es una vista posterior del hombro y bastante esquemática, ¿sí? Ambos músculos, supraespinoso e infraespinoso, están inervados por el nervio supraescapular, que lo forman las raíces de C4, C5 y C6, especialmente C5. El músculo deltoides se encuentra rodeando y cubriendo a los músculos del manguito rotador, ¿sí? Está por fuera, es el más superficial de la capa muscular. Y tiene una complejidad bastante importante, ya de hecho que tiene 3 lugares de origen, o sea de inserción proximal, tiene 3 porciones, y se va a insertar en la B deltoidea, el detalle óseo que tenía la diáfisis humeral. Bien, vamos a arrancar. En la porción, vamos a hablar del tercio externo de la clavícula, que está representado acá en azul. Se va a insertar la porción clavicular del deltoides, que va a flexionar y a rotar medialmente el brazo.
Dentro del círculo rojo vamos a encontrar el acromión, por ende la porción deltoidea se va a llamar porción acromial. Esta porción con su contracción va a abducir el brazo. Y por último vamos a encontrar la línea roja, ¿sí? Se resalta la línea de la escápula, de la espina de la escápula. Va a ser la porción espinal deltoidea, que va a rotar lateralmente el brazo. Estas tres porciones, como dije hoy, se insertan finalmente en la llamada tuberosidad o B deltoidea del húmero. Y está inervado por el nervio axilar, que el nervio axilar está formado por las raíces de C5 y C6. Bien, vamos a hablar un poquito de la vascularización del hombro, que la veremos en mayor profundidad en la clase de integración del miembro superior. Pero esto lo tenemos que conocer desde ahora, ¿sí? La arteria subclavia, ¿sí? Precisamente en el borde de la primera costilla, les voy a dar un minuto para que encuentren la primera costilla, ¿sí? La arteria subclavia viene precisamente por encima, en el borde de la primera costilla. La arteria subclavia se va a convertir en arteria axilar, que va a terminar en el borde inferior del músculo llamado redondo mayor. A partir de ahí se pasa a llamar arteria braquial o humeral. La arteria axilar da numerosas ramas arteriales. Una de ellas es la arteria subescapular, que precisamente va a irrigar dicho músculo, que a su vez originará arterias circunflejas de la escápula que rodean el cuello quirúrgico del húmero, como se ve en esta figura, que es como que la arteria axilar larga esas colaterales y las arterias circunflejas que están como abrazando el húmero, precisamente en el cuello quirúrgico. Bien, el cuello quirúrgico, nota del cuello quirúrgico, se llama cuello quirúrgico porque generalmente es la zona donde se fractura el húmero y es una zona donde se reemplaza, se pone una prótesis de la cabeza del húmero. Generalmente si hay una fractura que no se puede reducir, se corta el hueso a esa altura. Espero que les haya gustado la clase y que tengan muy buena jornada. Nos estamos viendo en la próxima clase.